Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que va a prender fuego a la farándula. Y bueno, si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a esta gran familia. Ya sabes, aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, desde series turcas que nos roban el aliento, pasando por las últimas novedades de farándula que nos hacen suspirar, chismes jugosos que nos mantienen pegados a la pantalla y por supuesto, siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Así que si te gusta todo eso, ya sabes. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y sobre todo, únete a la conversación. Ya verás que aquí nos divertimos como nunca. Y bueno, ¿por qué digo que el tema de hoy va a ser explosivo? Porque tenemos una bomba atómica, una de esas que hacen temblar los cimientos de Hollywood. Prepárense porque el chisme del momento es la noticia de Hande y Kerem. Sí, lo que leyeron en el título. La noticia que ha dejado a todos con la boca abierta, a fans histéricos que casi necesitan resucitar a sus ídolos, a los medios de comunicación enloquecidos que compiten por la primicia y a la prensa del corazón babeando por la exclusiva del año. El 4 de septiembre de 2025. Sí, ya sé que estamos en el futuro, pero piensen que yo soy una especie de viajero en el tiempo, un vidente de la farándula, una Nostradamus del cotilleo, y tengo el chisme en primicia. Agárrense de donde puedan porque lo que se viene es fuego puro. Y si eres de los que no se han enterado, prepárense para alucinar. Pero antes de entrar en materia, quiero dejar claro que todo lo que voy a contarles es, por supuesto, basado en información que ha trascendido, en rumores que se han esparcido como la pólvora en un día de tormenta, en el análisis exhaustivo de muchísimas fuentes confiables y en la observación aguda de todo lo que se mueve en el universo digital y analógico. Intentaré ser lo más preciso posible, pero recuerden que a veces, en este mundo de la fama, los reflectores y el espectáculo, la verdad es un poco escurridiza, como un pez que se escapa de las manos. Además, las fuentes anónimas abundan y con ellas, las interpretaciones y los puntos de vista. ¿Listos para el viaje en el tiempo y el cotilleo? Pues vamos allá. Para entender bien el impacto sísmico de esta noticia, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo, a un pasado no tan lejano, pero que parece una eternidad para algunos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿quiénes son? Bueno, para los que no los conozcan, son dos de las estrellas más brillantes, más deslumbrantes y con más talento del firmamento turco. Actores de primer nivel con una belleza que roza la perfección, con un talento actoral que te atrapa desde la primera escena y sobre todo, con una química en pantalla que no solo traspasaba la pantalla, sino que conectaba con millones de corazones en todo el mundo. Y vaya si traspasaba. Todos, absolutamente todos, los conocimos, los amamos, los seguimos y los admiramos por su trabajo en la serie Love is in the Air, una serie que en su momento fue un fenómeno mundial sin precedentes. La historia de Eda y Serkan, la de Hande y Kerem, nos conquistó a todos. La trama, con sus enredos románticos, sus malentendidos y sus momentos de comedia, nos enganchó desde el principio. La química entre los protagonistas, con sus miradas cómplices, sus roces sutiles y sus escenas llenas de pasión, nos hizo creer en el amor verdadero. Los paisajes de ensueño con la belleza de Estambul como telón de fondo, nos transportaron a un mundo de fantasía. Los personajes secundarios con sus personalidades entrañables y sus historias paralelas, nos hicieron reír, llorar y sentir cada emoción. Todo era perfecto. Y por supuesto el romance que surgió en la vida real, fuera de las cámaras, terminó de rematar la jugada. Un rumor tras otro, una fotografía tras otra, una declaración tras otra, una aparición pública tras otra, todos los indicios apuntaban a que Eda y Serkan habían trascendido a la pantalla. Sí, Hande y Kerem, Eda y Serkan estaban enamorados. Y eso se notaba. Los paparazzis los perseguían a todas partes, acechándolos como leones hambrientos. Los fans deliraban con cada foto, con cada gesto, con cada publicación en redes sociales, analizando cada palabra, cada emoji, cada like, cada comentario. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Un cuento de hadas moderno con dos príncipes turcos que habían robado el corazón de millones y todos queríamos ser parte de él. Era el amor hecho realidad, con todas las luces, las cámaras y la atención del mundo. Recuerdo perfectamente la euforia que se desató cuando confirmaron su relación. Fue épico. Las redes sociales explotaron, colapsaron, se incendiaron,
como si el mismísimo infierno se hubiese desatado en Internet. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa y todos nos sentíamos un poco cómplices de su amor. Era como si estuviéramos viviendo una telenovela en tiempo real, y nosotros, los espectadores, formáramos parte del elenco. ¿Se acuerdan de los viajes románticos, de las fotos en la playa, de las declaraciones de amor públicas, de las canciones que se dedicaban? ¡Ay, qué tiempos! Fue una época de ensueño, de ilusión, de creer en el amor verdadero y en los finales felices. Pero como suele pasar en este tipo de historias, como una ley de la vida, todo tiene un final, por más épico y lleno de esperanza que haya sido el principio. Y desafortunadamente el final de Hande y Kerem no fue el final feliz que todos esperábamos. Después de varios meses de relación, de rumores de boda que hacían suspirar a sus seguidores, de planes de futuro que nos hacían soñar a todos, la noticia de su ruptura llegó como un balde de agua helada en pleno invierno polar. Fue un golpe bajo, un mazazo, un shock emocional para todos. Las razones, como suele suceder en estos casos, fueron variadas. Rumores de infidelidades que aún hoy se debaten en foros y redes sociales, diferencias irreconciliables que solo ellos conocían, agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos y deterioraron la relación, presiones mediáticas que convirtieron su vida en un circo, y el peso de la fama que se hizo difícil de soportar. La verdad, como les decía al principio, es difícil de saber. Es como tratar de atrapar una sombra con las manos. Lo que sí sabemos es que en un momento dado, la magia se rompió, la chispa se apagó, la llama del amor se extinguió. Y para decepción de sus fans, que ya planeaban la boda del siglo, Hande y Kerem dejaron de ser pareja. Fue el fin de un sueño, la despedida de un cuento de hadas moderno. La ruptura fue, por supuesto, dolorosa. Para ellos, que tuvieron que afrontar el final de su amor en medio de la mirada pública, con todo lo que eso implica. Para sus seguidores, que habían invertido su tiempo, sus emociones y su ilusión en esa relación. Y para todos los que habíamos creído en su amor, que nos habíamos sentido identificados con su historia y que habíamos soñado con un final feliz. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de nostalgia, de luto colectivo, como si hubiese muerto un familiar. Y por supuesto de teorías conspirativas que buscaban un culpable, una explicación lógica, un motivo para entender lo inexplicable. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quién era el culpable? ¿Era Kerem el infiel, o era Hande la que había cambiado de opinión? ¿Volverían algún día a estar juntos? Pero como la vida, por más que duela, sigue su curso, Hande y Kerem siguieron adelante. Ambos continuaron con sus carreras, buscando refugio en el trabajo y en la pasión por sus proyectos. Trabajando en nuevos proyectos, interpretando nuevos personajes, intentando dejar atrás el pasado y recomponer sus vidas. Hande, con su elegancia y su profesionalismo, continuó cosechando éxitos en la televisión turca. Kerem, con su carisma y su talento, siguió demostrando su valía en el cine y en el teatro. Y aunque los fans, con sus corazones rotos y su esperanza intacta, siempre soñaban con una reconciliación, con un reencuentro, con una segunda oportunidad para su amor, el tiempo fue pasando y la esperanza, poco a poco, se fue desvaneciendo. Y llegamos entonces a este 4 de septiembre de 2025. A la noticia que lo ha cambiado todo. A la noticia que ha revivido la esperanza, la ilusión, el sueño de muchos, el anhelo de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. ¿Qué ha pasado? Pues, amigos míos, Hande y Kerem están juntos de nuevo. El sueño es real, la fantasía se hizo carne, la historia de amor vuelve a escribirse. Sí, lo han leído bien. Han vuelto. Han resurgido de las cenizas de su pasado, como el ave fénix, como una promesa de amor eterno. Han resucitado el amor que parecía perdido, han recuperado la chispa que creíamos extinguida, han demostrado que el amor, a veces, da segundas oportunidades. Y la forma en que se ha conocido la noticia es espectacular. Digna de una película de Hollywood, llena de misterio, romance y drama. Todo comenzó con una foto. Una foto filtrada, un paparazzi con suerte, una casualidad del destino, un soplo de la farándula que se hizo viral. Una foto que al principio parecía ser un montaje, una manipulación digital, un deseo de los fans hecho realidad en un programa de edición. Una foto borrosa, tomada de lejos con una calidad de imagen que dejaba mucho que desear, pero en la que se veía a dos personas muy parecidas a Hande y Kerem, paseando de la mano, abrazados, besándose, en un lugar romántico, en París.
Las redes sociales se encendieron, explotaron, detonaron, como si la tierra hubiera temblado bajo nuestros pies. Los fans, como detectives expertos, comenzaron a investigar, a analizar cada detalle de la foto, a buscar pistas, a comparar la ropa, los peinados, los accesorios, las sombras, las luces, el fondo, los ángulos, la distancia, la geolocalización. La especulación era masiva, incontrolable, imparable. ¿Era verdad? ¿Era mentira? ¿Era un montaje bien hecho, una obra maestra de Photoshop? ¿O era simplemente la confirmación de lo que muchos esperaban, el milagro que todos anhelaban? La comunidad fanática, con su instinto infalible, se puso a trabajar sin descanso. Después de unas horas de incertidumbre, de especulaciones salvajes, de debates interminables, de análisis forenses en busca de la verdad, de comparaciones exhaustivas de rostros y vestimentas, de búsquedas desesperadas en Google Maps para identificar el lugar exacto, llegó la confirmación. No oficial, claro, no con un comunicado de prensa que haría las delicias de los medios, pero sí, contundente. Fotografías más claras, tomadas desde diferentes ángulos, con una mejor calidad de imagen, en las que se veía a Hande y Kerem, sin ninguna duda, juntos, cogidos de la mano, mirándose a los ojos, sonriendo, abrazándose, besándose. Y en París. La ciudad del amor. El escenario perfecto para el renacimiento de su romance. La noticia se extendió como la pólvora, como un virus imparable, como un rumor que se propaga de boca en boca. Los medios de comunicación, que habían estado callados durante años, se hicieron eco de ella, ávidos de contenido, de clics, de portadas que les aseguraran el éxito. Las redes sociales, una vez más, explotaron, repletas de mensajes de alegría, de sorpresa, de esperanza, de nostalgia, de emoción, de memes ingeniosos y de vídeos que resumían su historia de amor. Hande y Kerem estaban juntos. Y la gente, en su inmensa mayoría, estaba feliz. El mundo se paralizó, la farándula se detuvo y el amor triunfó una vez más. Pero claro, la noticia no solo generó alegría y emoción. También generó preguntas. ¿Cómo había sucedido? ¿Cuándo había sucedido? ¿Por qué no lo habían hecho público? ¿Qué había pasado en todo este tiempo? ¿Qué había cambiado en ellos? ¿Qué había cambiado en sus vidas? ¿Qué motivaciones les habían llevado a este reencuentro? ¿Habían superado sus diferencias? ¿Estaban listos para afrontar un nuevo capítulo? ¿O era solo una ilusión pasajera? Los interrogantes se multiplicaban, como las abejas en un panal. Según las fuentes más cercanas a la pareja, que no quieren revelar su identidad por razones obvias, la reconciliación no fue algo repentino, no fue un flechazo repentino, no fue una casualidad del destino. Fue un proceso largo, lento, gradual, lleno de conversaciones, de reencuentros secretos, de llamadas telefónicas interminables, de mensajes de texto llenos de emoción, de intentos de acercamiento, de idas y venidas, de dudas y esperanzas, de miedos y deseos. Un proceso que finalmente culminó en París, en un viaje romántico, en una cena a la luz de las velas, en una declaración de amor sincera, en la promesa de empezar de nuevo, de construir una nueva historia, de escribir un nuevo final para su amor. Al parecer, después de la ruptura, Hande y Kerem mantuvieron el contacto, una relación cordial, amistosa, pero distante. Una amistad que se fue cultivando con el tiempo a través de mensajes de apoyo, de felicitaciones en fechas especiales, de encuentros esporádicos en eventos sociales. Una cercanía, un respeto mutuo que nunca se perdió, que siempre estuvo latente, como una llama que no se apagaba por completo. Y con el tiempo esa amistad, esa complicidad, esa conexión que los unía desde el principio, se fue transformando en algo más. En algo que finalmente los llevó a darse una segunda oportunidad, a arriesgarlo todo por el amor que sentían el uno por el otro. La razón principal de esta nueva etapa, según los allegados, es que ambos han madurado. Han crecido como personas, han aprendido de sus errores, han reflexionado sobre el pasado, han analizado sus relaciones anteriores, han superado las diferencias que los separaron en el pasado, han sanado las heridas que les causaron dolor, han comprendido sus propias necesidades y las del otro. Y sobre todo han entendido que el amor que sentían el uno por el otro era algo que valía la pena luchar, algo que merecía una segunda oportunidad, algo que podía ser la base de una felicidad duradera. Han aprendido a valorarse, a respetarse, a apoyarse, a protegerse mutuamente, a priorizar el bienestar del otro. Por supuesto, la noticia de su reconciliación ha generado todo tipo de reacciones,
desde el júbilo más absoluto hasta la incredulidad más escéptica. Los fans, como les decía, están felices, extasiados, eufóricos. Han celebrado la noticia con euforia, han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y de cariño, han creado hashtags que se han hecho virales, han revivido la serie Love is in the Air, han organizado quedadas para celebrar el reencuentro, han puesto sus fotos y vídeos favoritos, han demostrado que el amor puede superar cualquier obstáculo. Los medios de comunicación están enloquecidos, compitiendo por la primicia, por la exclusiva. Va por la entrevista, por la foto que lo confirme todo. Quieren la verdad, quieren saber los detalles, quieren ser los primeros en contar la historia. Y por supuesto los detractores, los que nunca creyeron en su amor, los que predijeron su fracaso, los que se alegraron de su ruptura, también han salido a la palestra, con sus críticas, con sus dudas, con sus comentarios negativos, con sus pronósticos pesimistas. Pero a pesar de todo, a pesar de los comentarios malintencionados y las opiniones negativas, lo importante es que Ande y Kerem están juntos. Y esta vez parecen estar más preparados que nunca para afrontar los retos que les depara el futuro. Han aprendido de su pasado, han aprendido a proteger su amor de las presiones mediáticas, de los rumores maliciosos, de las críticas destructivas. Han aprendido a priorizar su felicidad, a cuidar su relación, a mantener la intimidad de su vida privada. Y sobre todo han aprendido a ser felices, a disfrutar de su amor sin importar lo que digan los demás. ¿Y qué podemos esperar de esta nueva etapa? Pues, muchas cosas. Esperamos nuevas fotos, nuevas declaraciones de amor, que nos hagan suspirar una vez más. Esperamos verlos juntos en proyectos profesionales, trabajando en nuevas series o películas, que nos deleiten con su talento y su química. Esperamos sobre todo verlos felices, disfrutar de su amor en paz, construir una familia, cumplir sus sueños. Porque al final, eso es lo que importa. La noticia de Ande y Kerem ha sido, sin duda, la bomba del momento, el terremoto que ha sacudido la farándula internacional. Una noticia que ha revivido la esperanza, la ilusión y el sueño de muchos. Una noticia que nos demuestra que a veces el amor, ese sentimiento tan complicado y maravilloso, puede dar segundas oportunidades, puede superar cualquier obstáculo, puede renacer de las cenizas. Y que en el mundo del espectáculo como en la vida misma, todo puede pasar, que no hay nada escrito, y que los finales felices existen, si hay amor de verdad. Así que, como siempre digo, manténganse conectados, porque el chisme no se detiene. Porque seguro que esta historia tiene muchos capítulos más, muchas sorpresas por venir, muchas emociones por experimentar. Y por supuesto, yo estaré aquí para contárselos, para analizar cada detalle, para compartir sus reacciones, para mantenerlos informados. Y con esto, llegamos al final del vídeo, pero no al final de la historia. Espero que les haya gustado este chisme, esta primicia que les he traído desde el futuro. Sé que es una noticia impactante, llena de emoción y de posibilidades, llena de interrogantes y de expectativas. Recuerden que todo esto que les he contado es en parte especulación y rumores, pero he tratado de recopilar la información más relevante y fidedigna posible, con las fuentes más confiables y con la pasión que siempre me caracteriza. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final, por su tiempo, por su atención, por su cariño, por su compañía. Significa muchísimo para mí. Es gracias a ustedes que este canal existe y que puedo compartir mi pasión por la farándula con el mundo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta reconciliación? ¿Creen que Ande y Kerem son una pareja duradera? ¿Qué esperan de su futuro? ¿Qué les gustaría ver en su nueva etapa? ¿Siguen creyendo en el amor verdadero? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes, saber qué opinan, qué sienten, qué piensan. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle a like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Porque créanme, se vienen más chismes y noticias bomba. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que el amor siga triunfando.